Aguayo es profesor del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción. Él es de profesión tecnólogo médico, magíster en ciencias, mención fisiología, y doctor en ciencias biológicas, mención biología celular y molecular. Ha ejercido docencia por alrededor de 15 años ya, aunque impresiona muy joven, pero ya lleva 15 años en el cuerpo de docencia universitaria, en las áreas de básicas, de ciencias básicas, de bioquímica clínica y de hematología. En la investigación ha participado como investigador principal y co-investigador en proyectos de ciencias básicas a nivel de Fondesit y también aplicada en Corfo. Entre los temas en las áreas de investigación suyas son rol de células madre en la regeneración tisular, desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico en patologías que son prevalentes en la población. Ha desarrollado modelos preclínicos de estudio de aterosclerosis y de enfermedad isquémica y regeneración de la piel. Por cierto, ha escrito y participado como coautor también en muchos artículos científicos y también ha participado en la generación de patentes. Claudio, gracias por aceptar nuestra invitación a este ciclo de conferencias, en la cual vas a hablar del uso de células madres adultas en regeneración vascular. Muchas gracias, Claudio. Adelante. Tiene bloqueado el micrófono. Marcelo. No, es que él lo puede activar porque es confitrión. Ahí está, aquí, Ahora sí, ahí está, ahora sí. ahí sí. Bueno, solamente quería, antes de comenzar mi charla, agradecer la invitación de Iván y el equipo de la Universidad de Talca a esta actividad, que la verdad que ha sido un agrado, ¿ya? A pesar de la situación en la cual nos encontramos, el poder compartir con colegas y hablar de ciencia siempre es agradable, ¿ya? Y aprovecho también de felicitar a la universidad por esta iniciativa, ya que a pesar de las circunstancias, podemos hablar de investigación y comentar un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿ya? Mi presentación va a estar centrada principalmente en lo que hemos hecho en los últimos años en la Universidad de Concepción y particularmente en el Laboratorio de Bioquímica Clínica, ¿ya? En donde hemos estado trabajando y cultivando células madre adultas, ¿ya? ¿Qué son las células madre adultas? Son aquellas células madre que nosotros las encontramos ubicadas en órganos y tejidos y sorprendentemente estas se encuentran en sangre periférica y en circulación, ¿ya? Hace unos años comenzamos a estudiar esto y en colaboración con el profesor Luis Sobrevía, que actualmente se encuentra en la Católica, iniciamos los estudios en este tipo celular, ¿ya? Entonces yo les voy a contar un poco qué es lo que hicimos hace mucho tiempo atrás y cómo hemos ido avanzando para entender cómo estas células madres contribuyen al proceso de reparación vascular, ¿ya? Entonces, esta diapositiva solamente es para mostrarles cómo el proceso de vasculogénesis y angiogénesis ocurre en el desarrollo de la vida intrauterina, pero también ocurre en un individuo adulto. La gran diferencia es que en un individuo adulto, como se observa aquí, aquí, como se observa aquí, el proceso de angiogénesis en un adulto depende de la existencia de precursores endoteliales, ¿ya? Muchos de esos precursores son derivados de la médula ósea, ¿ya? Y son aquellas células que van a dar origen eh, a las células sanguíneas, al recambio natural que ocurre en la pared vascular producto de la muerte de la célula, ¿ya? Estas células son bastante conocidas, de hecho en el año 97 aparecen las primeras publicaciones, ¿ya? Inicialmente se les denominaban células progenitoras endoteliales, ¿ya? Estas células circulaban en sangre periférica acompañadas o muy asociadas a las células mononucleares en sangre periférica. De hecho, para recuperarlas de sangre periférica, yo utilizo la misma metodología que se utiliza para aislar monocitos, linfocitos, ¿ya? Pero estas células, a gran diferencia, son células que vienen o que se encuentran localizadas en la médula ósea y que salen en la circulación y que hacen el homing hacia determinados órganos o tejidos para contribuir al proceso de crecimiento vascular, ¿ya?
Estas células que se encuentran ancladas en la médula ósea bajo ciertos estímulos, ya se sabe que VEGF, por ejemplo, estímulos HIF, estímulos de tipo inflamatorio o señales hipóxicas contribuyen a la salida de estas células a la circulación, y se ha descrito que en circulación podrían existir en dos estadios de diferenciación diferente, tempranas y tardías, ¿ya? Con diferentes marcadores de superficie. ¿Ya? ¿Cómo se cultivan? Existen distintas formas. Nosotros en particular hemos usado por mucho tiempo la primera, que es cultivarlas en fibronectina. Estas células permanecen aproximadamente 5 días y después se elimina el sobrenadante y nos quedamos con las células, solamente las que están adheridas. Y en condiciones normales, aproximadamente a los 5 días, se deberían formar estas unidades formadoras de colonia, que si estas unidades yo las mantengo por 14 días o por 21 días, forman un verdadero monocapa de células endoteliales. ¿Ya? Eso ya está muy bien conocido y existen muchos reportes acerca de las formas de poder cultivar estas células. También en el laboratorio hemos cultivado células en colágeno, ¿ya? Pero estas células se denominan células de crecimiento tardío, también son células endoteliales y aproximadamente tardan en aparecer 21 días. En 21 días de cultivo, sin hacer ningún cambio, solamente poniendo en la matriz colágeno, estas células adoptan una morfología característica de célula endotelial, que es esta forma en empedrado. ¿Okay? Esto es la caracterización típica de una célula endotelial, o de este tipo celular principalmente. Son células que inicialmente crecen muy aisladas y son más bien redondeadas, muy similar al fenotipo monocito. Pero después de 15 días estas células pueden formar esta distribución, es decir, un verdadero empedrado, ¿ya? Pueden formar estructuras tipo capilar, ¿ya? Cuando se hacen experimentos en Matrigel, por ejemplo, forman una red capilar. Son capaces de incorporar, por ejemplo, LDL acetilada, ¿ya? Todas estas características son compatibles con una célula endotelial. Una célula endotelial forma una monocapa, una célula endotelial forma una estructura de tipo capilar en una matriz, y además es capaz de incorporar LDL oxidada o acetilada en este caso. Y también expresa marcadores de superficie característicos, y dentro de eso el CD31 es uno de los marcadores característicos, ¿ya? Ahora, interesantemente, esta es una célula que no expresa marcadores hematopoyéticos porque es CD45 negativo, ¿ya? Es una célula que durante el proceso de diferenciación expresa marcadores más bien de tipo endotelial, es CD34 positivo, es KDR positivo, CD31 positivo, CD133 positivo, ¿ya? Todos marcadores que lo diferencian del fenotipo hematopoyético. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacen estas células? ¿Por qué están en circulación? Ya sabemos que son células progenitoras endoteliales, pero también estas células son capaces de responder en situaciones de injuria, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, se ha visto cuando un paciente hace un infarto un infarto cardíaco, por ejemplo, y se cuantifican el número de estas células en sangre periférica, aumentan 50 veces en comparación con un individuo normal? ¿Ya? Entonces se cree que estas células se movilizan, son capaces de incorporarse en un sitio de lesión, remodelar el vaso y contribuir a la neovascularización y a la angiogénesis, ¿ya? También se cree que a lo mejor estas células son capaces de llegar al sitio de la lesión y secretar factores, secretar citoquinas, que en conjunto con esta capacidad para remodelación vascular son capaces de remodelar, hacer una remodelación, en este caso neurovascular, pero puede ser remodelación vascular. Entonces, en términos generales, estas células lo que hacen es contribuir al proceso de reparación, al proceso de remodelación, y para ello pueden llegar al sitio de alguna condición isquémica, secretar factores y contribuir al proceso de reparación o crecimiento de un vaso, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que hacen estas células. Este es un tejido isquémico. Estas células vienen de la médula ósea, llegan a un tejido isquémico, en este caso coronario, y dentro de esta lesión lo que hacen es contribuir a la neovascularización, ¿ya? Eso es lo que hacen fisiológicamente, normalmente estas células.
Por lo tanto, en términos generales, lo que hacen es promover la neovascularización, ¿ya? Y de hecho existen muchos trabajos en donde la están utilizando en regeneración cardíaca, ¿ya? Regeneración en cicatrización de heridas para favorecer la neovascularización, ¿ya? Y ahí surgió para nosotros, esto yo estoy hablando hace bastantes años atrás, surgió el efecto de adenosina. ¿Y por qué adenosina? Porque yo durante mi tesis de doctorado trabajé mucho en este nucleócido, pero más bien desde el punto de vista de los mecanismos de transporte, ¿ya? Pero adenosina está presente, o sus receptores están presentes en distintos tipos celulares. Ustedes se fijan, están presentes en fibroblastos, en células musculares lisas, en endotelio, en pericito, ¿ya? Ya sean los receptores que han sido descritos, que principalmente son 4, ¿ya? Cumpliendo distintos efectos. Por ejemplo, a nivel de endotelial, esta adenosina tiene funciones vasodilatadoras, regula la angiogénesis, induce la permeabilidad, ¿ya? Específicamente ahora, ¿qué se sabe en relación al efecto de adenosina sobre células endoteliales? Dice que contribuye tanto a la angiogénesis, ¿ya?, como también a la vasculogénesis, ya que favorece la movilización, el homing, ¿ya? Es decir, existen algunas evidencias que esta adenosina podría estar asociada o contribuir a la regulación de este tipo celular, ¿ya? Entonces nosotros en el año, hace mucho tiempo atrás, en un trabajo que hicimos con el profesor Sobrevía, lo primero que hicimos fue partir por la caracterización, ¿ya? Y utilizamos lo que hasta ese momento se sabía, y utilizamos 2 marcadores, el CD34 y el KDR, ¿ya? Que se sabe que son marcadores que se expresan a los 3 días, ¿ya? Sobre todo el KDR, perdón, el CD34, ¿ya? Y es muy baja la expresión del KDR, ¿ya? Y a diferencia de lo que pasa a los 14 días, aumenta la expresión de este otro marcador. Esto es algo que ya estaba descrito y de hecho era una de las metodologías que se utiliza para caracterizar estas células, ¿ya? La expresión de estos 2 marcadores, ¿ya? Y a través de una serie de experimentos demostramos que esta célula era capaz de sintetizar óxido nítrico, que esa síntesis de óxido nítrico era mayor a los 14 días, ¿ya? Y eso se resume aquí, ¿ya? Esto era lo que pasa con una célula endotelial progenitora de 3 días. Vemos que es capaz de transportar la arginina, pero la capacidad de transporte es muy baja, ¿ya? Es muy baja su capacidad de transporte en comparación con el 14 días, en donde transporta mucho más y además sintetiza mucho más óxido nítrico, ¿ya? Y eso es compatible con lo que posteriormente ha aparecido, que dice que esta célula a los 3 días tiene un fenotipo medianamente endotelial, que expresa bajas concentraciones de óxido nítrico y que no sintetiza tanto óxido nítrico, a diferencia de lo que ocurre con los 14 días, ¿ya? Después fuimos a ver qué pasa con los receptores y con los transportadores de nucleócidos, y efectivamente esto tampoco estaba descrito, sino que fuimos los primeros en describir que las células progenitoras endoteliales expresan transportadores de nucleócidos, tanto el ENT1 como los CNT, ¿ya? Okay. Que no expresa el EN2, ¿ya? Ahora en células vasculares se ha descrito que este ENT1 es uno de los más importantes, ¿ya? Por lo tanto, confirmaba un poco lo que ya se sabía en relación a endotelio y a células progenitoras. También expresan determinados receptores, ¿ya? ¿Y por qué era importante los receptores? Porque, por ejemplo, las progenitoras, la EPC, no tienen el A1, pero sí tienen el A2, el A2B y el A3, ¿ya? Y de hecho, de estos receptores, uno de los que está asociado con vasculogénesis y con formación de vasos y secreción de factores de crecimiento es el receptor A2A, ¿ya? ¿Qué otra cosa más interesante vimos? Que cuando estas EPC nosotros le poníamos VEGF, no había formación de estructuras tipo capilares. Si a esta EPC le podíamos adenosina, tampoco había formación de estructuras tipo capilares. Si a estas EPC le poníamos NECA, el NECA es un activador general de los receptores de adenosina y tampoco había formación de estructuras tipo capilares. Ya, eso también estaba descrito, el hecho de que estas células eran, si bien expresaban ciertos marcadores de células endoteliales, no tenían la capacidad para formar estructuras tipo capilares. Si esa célula permanece por mucho más tiempo en cultivo y adquiere un fenotipo endotelial completo, esa célula sí es capaz de formar estructuras tipo capilares por sí sola.
¿ya? Entonces, aquí si medimos el largo de las estructuras tubulares, los puntos de ramificación y el área que se formaba cuando poníamos la EPC sola o bajo distintos estímulos, no había formación de estructuras tipo capilares. Sí, por ejemplo, la SB304, que es una célula que sí forma estructuras capilares in vitro. ¿Ya? Entonces, la pregunta fue, si esta célula, si los vasos que forman no son mediados por un aumento en estas células, ¿de qué depende que las EPC y que la adenosina contribuya al proceso de angiogénesis? ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue ver qué pasa cuando nosotros hacíamos cocultivo entre dos tipos celulares. Cultivábamos células endoteliales o con un fenotipo endotelial y le poníamos células progenitoras endoteliales. ¿Y qué observamos? Que cuando había un cocultivo, había una mayor adhesión de las células progenitoras endoteliales sobre las células endoteliales, ¿ya? Y que eso era potenciado cuando nosotros utilizábamos o adenosina o utilizábamos NECA, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando las células se cocultivan, ¿ya? Las EPC se incorporan dentro del vaso que se está preformando y eso hace que se adhieran más y que la red capilar que se forme es mucho más abundante, ¿ya? Y eso es lo que se observa aquí. Cuando ustedes tienen SB más EPC, la red capilar, el largo de la estructura, los puntos de ramificación y las áreas que se forman de estos vasos es mucho mayor cuando está cocultivada la SB con la EPC, con las células progenitoras endoteliales. Por lo tanto, si bien el efecto de angiogénesis o de vasculogénesis no es directo de estas células progenitoras endoteliales, cuando esta célula llega al sitio de la lesión isquémica, algo hace que contribuye a formar más vasos, ¿ya? Y esa formación de vasos no depende de la EPC, sino que depende de las células que están en ese sitio de la lesión, ¿ya? Y así logramos demostrar, ¿ya? A través de varias tesis de chicos de una chica de magíster, que tanto adenosina como NECA, que es un activador de los receptores, cuando se incuban sobre EPC, hay un aumento en la adhesión, hay un aumento en la migración, hay un aumento en la proliferación y hay un aumento en la formación de estructuras tipo capilares. Si ustedes se fijan, también demostramos que todos los efectos son dependientes de determinados receptores. Por ejemplo, la formación de estructuras tipo capilares depende de la activación de receptores A2A. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estas células por sí solas no forman vasos, pero sí contribuyen a que otras lo hagan. ¿Ya? Y a lo mejor eso podría ser uno de los mecanismos, el por qué estas células podrían contribuir al proceso de reparación vascular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede ocurrir este proceso de reparación? Ya sabemos que estas células salen de la médula ósea y son capaces de contribuir que esta célula que está acá, que es una célula endotelial probablemente más dura, prolifere más, forme más vasos. ¿Ya? Entonces, básicamente existen distintos mecanismos que regulan la formación de vasos. Hay factores que favorecen la angiogénesis, como los que se muestran ahí, y dentro de esto me quedo con el VEGF porque ya existen varias publicaciones que sugieren que adenosina activa VEGF. También existen inhibidores, ¿ya? Y también existen estas vesículas extracelulares, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Veamos cómo contribuyen estos factores angiogénicos, ¿ya? O cómo contribuyen estas vesículas extracelulares al proceso de angiogénesis, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Sabemos que la adenosina estimula células progenitoras tempranas, que eso contribuye a la formación de vasos y que eso podría estar asociado a la liberación de factores de crecimiento. Ahora, ¿cuáles podrían ser esos factores de crecimiento? Es una incógnita. O si este mismo mecanismo, mediado por estos receptores, podría contribuir a favorecer a la liberación de exosomas. Lo primero lo respondimos mediante un array, ¿ya? Este es un array que me permite evaluar
hasta 55 proteínas en forma simultánea. ¿Ya? Esta es la estructura del array, en donde cada posición o cada posición doble se asocia con una proteína en específico, una proteína asociada a angiogénesis. Y cuando nosotros hicimos este experimento en nuestras células, tanto en condiciones controles como en condiciones con NECA, vimos que efectivamente las proteínas, si bien se mantenían, pero la cantidad que se sintetizan era la diferente. ¿Ya? Y lo que está en rojo son aquellas proteínas que cambian. Interesantemente, una de las proteínas que tiene más impacto es el VEGF. ¿Ya? Entonces, obviamente, fuimos a buscar qué pasaba con VEGF, primero sobre la célula. Entonces, cuantificamos los niveles de mRNA en células controles o células estimuladas con NECA para VEGF, y nos encontramos que al parecer había una disminución en los niveles de mensajero para este factor de crecimiento. Pero cuando vimos en el sobrenadante y cuantificamos en el sobrenadante los niveles de VEGF, tanto en condiciones controles como en condiciones con NECA, vimos que los niveles de VEGF aumentaban. ¿Ya? Y este aumento, si bien es diferente, ¿ya? Hay algunas células que responden más, por ejemplo esta, hay otras células que responden menos. ¿Ya? Eso no es esperable, o es esperable, porque la verdad que estas son EPC aisladas de distintos pacientes o de distintos individuos. Entonces, no todos los individuos o las células progenitoras de los individuos van a responder de la misma forma. Entonces, al parecer, sí, adenosina lo que hace sobre las EPC, activa determinados receptores y eso favorece la liberación de VEGF. Y VEGF es un importante factor angiogénico que podría contribuir al proceso. ¿Ya? También demostramos, eso no tengo los datos aquí, pero resultados preliminares sugieren que el receptor A2A podría contribuir a este proceso. ¿Y por qué el A2A? Porque si utilizamos un agonista específico de los receptores A2A, vemos un efecto similar en cuanto a la adhesión, en cuanto a la migración y en cuanto a la liberación de VEGF. ¿Qué pasa con respecto a los exosomas? Los exosomas los últimos años ha sido un boom de aparición, han aumentado significativamente el número de publicaciones, ¿ya? Principalmente porque estas moléculas contribuyen principalmente a actuar como segundos mensajeros o como mensajeros a distancia. Estos los podemos encontrar en el plasma, ¿ya? Y por lo tanto pueden viajar a través del torrente sanguíneo son bastante resistentes, se pueden mantener incluso congeladas por bastante tiempo, ¿ya? A partir del plasma. ¿Ya? Y han cobrado gran importancia en los últimos años por su capacidad para impactar a distancia sobre diferentes tipos celulares. ¿Ya? Entonces, esto es un poco la biogénesis, pero más que cómo se sintetizan, lo importante es lo que tienen dentro de la célula. ¿Ya? Porque gracias al contenido son capaces de actuar sobre las células blanco y tener efectos sobre estas células. ¿Ya? Estas células, una vez que llegan al sitio de la lesión a la célula receptora, son capaces de interaccionar. A lo mejor interaccionan con un receptor, induciendo la activación de vías de señalización en las células diana y por lo tanto cambiando el fenotipo, modificando la respuesta de estas células. A lo mejor son capaces de fusionarse con las membranas, ¿ya? Y por lo tanto distribuir o entregar el contenido que puede ser diverso, ¿ya? Dentro de la célula diana, o si no, solamente ser fagocitado por estas células diana para la formación de un lisosoma. ¿Ya? Solamente recordar que dentro de estas células existen distintos componentes y dentro de estos componentes los microRNA podrían ser fundamentales para regular el funcionamiento de las células. ¿Ya? Esto solamente es una tabla para mostrarles qué son los exosomas. Tienen un tamaño en particular, tienen una forma en particular, son de origen multivesicular, ¿ya? Se generan por exocitosis, ¿ya? Tienen algunas proteínas de superficie que permiten caracterizarla, ¿ya? El CD63, por ejemplo, el CD81. Este es importante porque nosotros más adelante les voy a mostrar que
que a través de la citometría de flujo nosotros logramos aislar células y caracterizarlas a través de esta CD63. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es la composición? Esa es la membrana. ¿Ya? Tiene esfingolípidos, colesterol, ceramida, tiene proteína, ¿ya? Y dentro de estas proteínas el CD9 y el CD81 son importantes para caracterizar esta estructura o esta exosoma, ¿ya? Y además dentro tiene muchos microRNA, ¿ya? Y estos son básicamente los responsables de muchos de los efectos biológicos. Incluso ahí se han descrito microRNA asociados a angiogénesis. Las funciones, ¿ya?, actúan como remodeladoras de la matriz extracelular, tienen rol en efectos sobre otros tipos de células, son capaces de activar señalización intracelular, son capaces de regular la coagulación, inflamación y angiogénesis. ¿Ya? Para este trabajo lo que nos interesa es el efecto que tienen los exosomas sobre la angiogénesis. ¿Ya? Esto es solamente un trabajo de los muchos que existen, ¿ya? En donde se demuestra que los exosomas son capaces de, producidos por las células progenitoras endoteliales, aceleran la reparación de una herida, promueven la angiogénesis. Entonces, ellos a través de esta fotografía lo que hacen es la identificación de los exosomas. ¿Okay? El tamaño coincide con lo que se ha descrito para el tamaño de exosomas. Lo mismo a través de esta microscopía electrónica, son capaces de demostrar la morfología característica de estos exosomas y también los marcadores de superficie, ya que incluyen CD9, CD63, CD81, todos marcadores de exosomas. Interesantemente, estos exosomas también favorecen el proceso de angiogénesis, ¿ya?, de otro tipo celular humano, ¿ya? Pero estos exosomas entonces tienen efectos vasculares sobre otros tipos celulares. También estos exosomas favorecen la movilidad y la migración. Esto es un ensayo característico típico de migración, ¿ya? Que se aprecia cómo se va cerrando esta herida a las 12 horas, a las 8 horas, y cómo partió esta herida, ¿ya? Entonces se ve claramente que los exosomas a esta concentración, la que está marcada en verde, aumenta la migración y por lo tanto el cierre de la herida, ¿ya? Ahora algo in vivo, cuando aplicaron estos exosomas en animales diabéticos, vieron que efectivamente la velocidad de cierre de la herida era mucho más rápido cuando se utilizaban exosomas aislados de células progenitoras endoteliales, ¿ya? Entonces el cierre de la herida en los animales tratados con EPC, con exosomas de EPC, es significativamente acelerado en comparación con el solamente tratado con PBS. ¿Ya? Además de favorecer el cierre de la herida, aumenta claramente la formación de estructuras tipo capilares. ¿Ya? Entonces, esta es una evidencia in vitro e in vivo que los exosomas aislados de células progenitoras endoteliales podrían contribuir al proceso de reparación. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Primero, preparamos un medio libre de exosomas, ¿ya? Para eso hay una serie de procedimientos que están muy bien caracterizados, ¿ya? Pero principalmente a través de un proceso de ultracentrifugación por 16 horas, ¿ya? Se obtiene un medio libre de exosomas. Después cultivamos nuestras células por 2 días, tanto en condiciones normales como en condiciones tratadas con NECA, en un medio libre de exosomas, y después recuperamos el sobrenadante para aislar los exosomas a través de ultrafiltración. ¿Ya? Esto es el procedimiento de ultrafiltración. Y posteriormente, ¿qué hicimos con estos exosomas? Los pasamos por el NTA. El NTA es un sistema que nos permite de seguimiento de nanopartículas, que nos permite saber el tamaño de la partícula, basado en cómo ésta se va moviendo, y este movimiento lo va detectando este sistema de video. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen aquí es las EPC recuperadas desde agua aislada, desde 50 ml de sangre periférica, ¿ya? Tanto en condiciones control como en condiciones tratadas con NECA. ¿Ya? Lo hicimos en 50 ml, ¿ya? Lo hicimos en 100 ml, esto es 100 ml,
¿ya? En todos los resultados, el PBS y el medio libre de exosomas prácticamente no dio una contaminación con microvesículas, ¿ya? Y lo hicimos también con 200 ml, ¿ya? También en condiciones con NECA y en condiciones control. ¿Okay? Entonces, al parecer, estas células sí producen exosomas, y al parecer, cuando yo estimulo con NECA, la cantidad de exosomas aumenta, ¿ya? Porque eso se ve claramente aquí, ¿ya? Entonces tengo con 50 ml, con 100 ml y con 200 ml de sangre periférica, tanto en EPC control como en EPC estimuladas con NECA, ¿ya? Ustedes se fijan, la concentración de las EPC estimuladas con NECA en los 3 volúmenes de sangre es siempre mayor. 2,5 por 10 elevado a 11, 1,4, 9,9 por elevado a 10 y este es 7. ¿Ya? Es decir, al parecer, NECA no cambia tanto el tamaño, porque si ustedes se fijan, el tamaño es muy parecido, ¿ya? Lo que sí cambia es la cantidad, ¿ya? de microvesículas. Ahora, el contenido no lo sabemos. ¿Qué es lo que tienen dentro? No lo sabemos. ¿Okay? A partir de este experimento, nosotros seguimos haciendo experimentos utilizando 200 ml de sangre periférica, ¿ya? ¿Cómo caracterizamos estos exosomas? ¿Ya? Utilizamos una metodología que estaba publicada y que está disponible en el laboratorio. ¿Ya? La profesora Estefanía Nova tiene mucha experiencia en lo que es la citometría de flujo, y en colaboración o formando parte de unos estudios de una alumna de magíster, ella utilizó un kit que viene bit acoplada al anticuerpo CD63, ¿ya? Y estos exosomas enriquecidos, al mezclarse con estos bits, se pueden aislar exosomas a través de la identificación de esta proteína. Y posteriormente estos son pasados por el citómetro de flujo, ¿ya? Y ahí utilizamos 3 marcadores, CD63 nuevamente, CD81 y CD34, ¿ya? Lo hicimos con 200 ml de sangre y la verdad que no tuvimos muy buenos resultados, ya que el porcentaje de células CD34, el células CD81 o CD63 era muy bajo. ¿Ya? Esto probablemente se debió a que la cantidad de exosomas que recuperamos fue muy baja, ¿ya? Pero al hacer esto mismo ahora, con 200 ml de sangre, que nos permitía obtener aproximadamente como 11 o 12 millones de exosomas por ml de sangre, sí que observamos diferencias, y estas células eran enriquecidas en CD81 y eran enriquecidas en CD63, y además expresaban bajos niveles de CD34. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estos exosomas o estas microvesículas que teníamos estaban enriquecidas en CD81, un marcador de exosoma, y enriquecido en CD63, otro marcador de exosoma. ¿Ya? Ahora ya teníamos una concentración adecuada de exosoma, y por lo tanto fuimos a evaluar qué efectos tenían estos exosomas sobre la viabilidad celular. ¿Ya? Y como se ve aquí, tanto los exosomas provenientes de EPC o EPC más NECA, probados a 3 concentraciones distintas, no son capaces de modificar la proliferación ni a inducir muerte en este tipo celular. ¿Ya? Entonces, al incubar la SB con distintas concentraciones de exosomas, no existen cambios en el porcentaje de células vivas, ¿ya? Tampoco induce proliferación, ¿ya? Pero sí no se mueren las células, ¿ya? Después quisimos ver qué pasaba con estos exosomas que teníamos purificados. Ya sabíamos, y eso está descrito, que estas células pueden interaccionar con algunos receptores y pueden inducir señalizaciones intracelulares, o pueden ser fagocitados por la célula huésped, o puede ser endocitado, puede incorporarse, fusionarse en las membranas y ser internalizado este exosoma. Entonces, para ver si acaso había internalización de este exosoma al
a la célula, utilizamos una sonda, que es la PKH67, que es una sonda fluorescente verde, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Con esta sonda marcamos los exosomas, ¿ya? Entonces las marcamos por 15 minutos bajo oscuridad, ya estos exosomas quedan verdes, y después removemos lo que no está marcado, lo que está fuera del exosoma, a través nuevamente de un sistema de ultracentrifugación y ultrafiltración utilizando unos filtros. Y después tenemos la célula y tomamos los exosomas marcados, se los agregamos a la célula. Como control usamos solamente PBS disuelto o la sonda disuelta en PBS. Y eso lo dejamos incubando por 15 minutos, por 6 horas, perdón. Después fijábamos por 15 minutos, lavábamos con PBS y después mirábamos al microscopio. ¿Qué se observa? Estas son condiciones control cuando los exosomas estaban marcados, y lo que se ve es que efectivamente al parecer se incorporan, ¿ya? Que esa incorporación al parecer es mayor cuando las células o los exosomas vienen de una célula estimulada con NECA, y cuando nosotros teníamos solamente la sonda disuelta en PBS prácticamente no había fluorescencia, ¿ya? Y eso se ve así cuando lo vemos a más aumento. Efectivamente, al parecer hay incorporación, pero aquí la pregunta que siempre hacen es, ¿está adentro o está por fuera de la célula? Entonces, nosotros creemos que podría estar adentro, ¿ya? Pero hay que hacer los experimentos adicionales para confirmar que efectivamente están dentro de la célula endotelial, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros teníamos exosomas, que estos exosomas los podíamos marcar, y que estos exosomas al parecer se incorporaban e ingresan a una célula endotelial que es capaz de formar vasos, ¿ya? Ahora la gran pregunta es, ¿estas células forman estructuras tipo capilares o estos exosomas forman estructuras tipo capilares? Y eso fue lo que hicimos a continuación. Entonces ya teníamos los exosomas, los probamos a 2 concentraciones, ¿ya? Estos son los exosomas de PC control y estos son los exosomas de PC con NECA, y vimos que efectivamente hay un aumento en los puntos de ramificación, tanto a 100 como a 200 microgramos por ml de exosoma. ¿Ya? Y además, no solamente un aumento en los puntos de ramificación, sino que también un aumento en el largo de las estructuras tubulares que se estaban formando, ¿ya? Obviamente superior al tamaño que forman los vasos por sí solos. Por lo tanto, dice que existe una mayor longitud de las estructuras capilares formadas y los puntos de ramificación al incubar con células a 600 microgramos por ml, ¿ya? Y además existen diferencias significativas en la formación de estructuras tipo capilares en la EPC, en las microvesículas provenientes de EPC estimuladas con NECA. En conclusión, entonces, se determinó que las EPC de 3 días, al ser estimuladas con un agonista no selectivo de los receptores de adenosina, expresan y secretan VEGF, y que esa a lo mejor podría ser uno de los mecanismos por medio del cual estas células podrían contribuir al proceso de angiogénesis mediado por otro tipo celular, no es dependiente de las EPC. Además, se determinó que la activación de los receptores de adenosina favorece el efecto angiogénico de la EPC sobre la formación de vasos sanguíneos, y que eso a lo mejor podría contribuir al proceso de adhesión. Fue posible aislar exosomas a partir de EPC de 3 días mediante sistemas de ultracentrifugación. Ya sabemos que si utilizamos menos concentración de sangre, el rendimiento es menor, por lo tanto lo ideal sería utilizar 200 ml de sangre periférica. La separación de las microvesículas obtenidas desde el sobrenadante de EPC fue mayor en aquel grupo celular tratado con NECA, ¿ya? Hay más vesículas, ¿ya? El tamaño al parecer es el mismo, pero esta célula secreta más vesículas, ¿ya? Y estos exosomas liberados favorecen la formación de vasos sanguíneos, y que este efecto es mayor cuando estos exosomas provienen de una célula estimulada con NECA, ¿ya? Okay. Por lo tanto, finalmente, el modelo final nosotros creemos que sería que adenosina activa la EPC temprana,
mediada por la activación de los receptores A2A, que esto favorece la liberación de VEGF, ¿ya? Esto favorece la liberación de VEGF. Además, también favorecería la secreción de exosoma, ¿ya? No sabemos cuál es el mecanismo que podría estar involucrado en este proceso, si es receptor A2A, A2B o A3. Tampoco sabemos cuáles son la composición de estos exosomas. Tampoco sabemos cuáles son los mecanismos o cuáles son las señales que podrían llamar a estos receptores a llegar al sitio de la lesión. Tenemos alguna idea, pero la verdad que no me atrevería a afirmar cuáles podrían ser esos mecanismos que actuarían en el llamado de estos exosomas hacia el sitio de la lesión. ¿Ya? Finalmente, agradecer al grupo de investigación GRIVA. ¿Ya? El GRIVA está integrado por varios investigadores, ¿ya? Liderados por Carlos Escudero, por Marcelo González, integrado por, ya creo que van como 5 o 6 universidades a nivel nacional, todos enfocados en el área de la biología vascular, ¿ya? Y todos colaboramos para el desarrollo de esta área de la investigación. Y ahí, por ejemplo, dar agradecimiento a Marcelo González, a Carlos Escudero, a Rodrigo Moore, que es de la Universidad de Talca, en especial a Estefanía, que gracias a ella se hicieron prácticamente todos los experimentos de citometría de flujo se hicieron con ella, a Felipe, que él contribuyó a todo lo que es la estandarización del proceso de aislamiento de exosomas, junto con algunos estudiantes de doctorado, ¿ya? Y obviamente agradecer a los estudiantes, ¿ya? Estos resultados formaron parte de la tesis de magíster de Caterino Porto, que ya está trabajando. Hay algunos resultados que no mostré, que tiene Yanara en relación al tipo celular de crecimiento tardío, ¿ya? Y Alexa, que también está trabajando en exosomas, y también es estudiante de magíster, pero está pretendiendo aislar exosomas utilizando esta misma metodología desde sangre periférica de pacientes con infarto agudo al miocardio. Y finalmente a distintas fuentes de financiamiento. Y antes de terminar, solamente repetir y reiterar mi agradecimiento a Iván y a la gente de la Universidad de Talca por la invitación, y felicitarlos por la iniciativa de que a pesar de la distancia podemos contribuir al desarrollo de la investigación en las distintas áreas a nivel nacional. Muchas gracias, Iván, por tu invitación.